¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Martínez, soy psicólogo clínico, maestro en ciencias médicas y doctorante en salud mental. El día de hoy vamos a hablar precisamente de la salud mental en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Todos hemos escuchado en múltiples ocasiones las medidas de prevención del contagio del COVID con el lavado de manos, el uso de mascarillas y por supuesto el aislamiento social. Pero ¿qué pasa con la salud mental? La salud mental es algo muy importante que también vale la pena analizar, reflexionar y valorar. La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En contraparte, la APA lo define como la forma en que los pensamientos, sentimientos y conductas afectan la vida de las personas. Pero ¿qué pasa en una situación como en la que nos encontramos? Vemos todos los días el alza en los contagios y desgraciadamente en pérdidas humanas, materiales y económicas a consecuencia de la pandemia. A muchos nos ha costado vivir en aislamiento y hemos tenido que hacer una serie de modificaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, nuestros horarios, nuestros estudios y hasta en nuestra propia casa. Todos estos cambios van acompañados de cambios también en la esfera emocional, en los pensamientos, en la manera en que nos relacionamos con los demás, y esto ha disparado un incremento en trastornos psicológicos como los de tipo depresivo, ansioso, pánico, uso de sustancias, conductas de riesgo y trastornos del sueño. Y por supuesto, muchos han experimentado y están experimentando situaciones de pérdida, de duelo por algún familiar querido, por alguna secuela del COVID, por las situaciones laborales y económicas que les han cambiado la vida a muchas de las personas. En general podemos decir que la crisis sanitaria ha desencadenado también una crisis en la salud mental. Los principales trastornos que la literatura nos refiere son los trastornos de tipo depresivo, los cuadros de ansiedad, los trastornos del sueño, el síndrome post-cuidados intensivos y el estrés postraumático. Para muestra algunos estudios, como uno que se hizo en China con 53.940 ciudadanos y 246 profesionales de la salud, el cual demostró que el 23% de los profesionales de la salud, principalmente mujeres, tenían síntomas psicológicos. El 53.8% de la población general presentó un impacto psicológico de moderado a severo. El 28.8% tenía síntomas ansiosos, el 17% síntomas depresivos, el 8% síntomas de estrés y trastornos del sueño. Otro estudio en España con 421 profesionales sanitarios mostró que el 46.7% tenía estrés, el 37% ansiedad, el 27.4% depresión y el 29% trastornos del sueño. Es importante señalar que todas las personas respondemos de manera particular ante las enfermedades y no es el caso del COVID. Mucho depende de factores internos como de factores externos, el aspecto físico, el aspecto psicológico, pero también las redes de apoyo, la disponibilidad de recursos en el medio ambiente y una serie de factores que pueden ayudarnos a hacer frente a esta enfermedad, pero también a las secuelas que nos puede llegar a ocasionar. Se habla que en muchos de los casos se ha impactado de manera negativa la calidad de vida y se han presentado trastornos como estrés postraumático, depresión
deterioro cognitivo, dificultad motora y dificultad respiratoria. Un estudio demostró que después de un año, el 33% de las personas con síndrome postcuidados intensivos no pudieron volver a trabajar. El 33% de estos pacientes no podían realizar las actividades que antes de la enfermedad, antes de que estuvieran internados, podían realizar. El 25% de ellos experimentaban una dependencia en las actividades de la vida diaria un año después de haber sido internados en la unidad de cuidados intensivos. Se habla también que existe una afectación no solamente en el paciente, sino también en la familia. El 70% de los familiares presentaron ansiedad, el 35% depresión, de los cuales el 84% no pudieron salir de la depresión un año después de haber tenido su familiar internado. El 35% presentaron estrés postraumático y síntomas como fatiga, conductas de riesgo, alteraciones del sueño, sedentarismo, mala alimentación y poca adherencia al tratamiento. Por si fuera poco, el 34% presentó sobrecarga leve y el 15% sobrecarga alta y moderada. Hablamos de sobrecarga del cuidador. Mencionamos que el 28.9% de las personas durante esta pandemia han presentado trastornos del sueño. El principal de ellos, el insomnio. El insomnio es esta reducción de la capacidad del sujeto para poder dormir. ¿Y cómo se presenta el insomnio? Existe algo que le llamamos un círculo vicioso del sueño. En primer lugar, nos encontramos una activación somática, es decir, que el cuerpo muscularmente, físicamente no logra relajarse. Existe una tensión que nos impide descansar y por consiguiente genera un disconfort emocional, una sensación de incomodidad. Comenzamos a pensar, a procesar eventos, a hacer planes. Es aquí cuando surge una activación cognitiva. No podemos evitar que vengan a nuestra mente algunos pensamientos que nos roban el sueño. Existe después una sensación de ansiedad ante la actuación y por último una inadecuada posibilidad de poder controlar el estímulo del sueño. Y así nuevamente hacemos un ciclo vicioso del sueño. ¿Qué se recomienda para ello, para aquellas personas que presentan insomnio? En primer lugar, comenzar a elaborar rituales del sueño, es decir, que a la hora de dormir nos comencemos a preparar y tengamos una rutina para propiciar mejor el sueño. Determinar una hora para dormir y una hora para descansar. Hacer uso de algunas técnicas de relajación, es decir, podemos comenzar a provocar una respiración diafragmática de 5 a 10 minutos. Tomamos aire y exhalamos. Tomamos aire y exhalamos esto por un periodo de 5 a 10 minutos. Hay que dejar el celular, desconectarnos del celular, la computadora, inclusive de la televisión. Evitar comer pesado, fumar o beber en horas ya muy avanzadas del día. Escribir una lista de pendientes antes de acostarnos. Esto es para evitar estar constantemente pensando en lo que vamos a hacer al día siguiente. Tener el hábito de escribir los pendientes y decir, ya tengo listas las actividades que voy a realizar. No es necesario volver a estar pensándolas en nuestra mente. Reservar la cama exclusivamente para dormir y para tener intimidad con nuestra pareja. Si comenzamos a asociar la cama con la diversión, con ver series, difícilmente vamos a poder generar esto que se llama un estímulo condicionado, en donde nuestra mente y nuestro cuerpo relacionan el sitio en el que estamos con la actividad que vamos a realizar. Se recomienda también tener o lograr una temperatura corporal agradable, es decir, podemos darnos un baño, ponernos ropa cómoda, fresca, estar en un espacio libre
de ruido, de luces y también de olores no tan agradables. Algunas personas utilizan difusores, hay uno muy popular que es el difusor del aroma de lavanda, que puede ayudar también a relajarnos. Evitar también durante el día hacer siestas mayores a 20 minutos y también realizar ejercicio cercano a la hora de dormir. Otro de los trastornos más comunes durante esta pandemia es el trastorno de ansiedad. Decíamos que el 28.8% de las personas presentaban este trastorno, es decir, casi una de cada 3 personas presentaban trastornos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado displacentero para la persona que va acompañado de cambios somáticos, pero también de cambios psíquicos, que genera ya sea malestar en algún aspecto de nuestra vida o de forma generalizada. La ansiedad puede definirse como una anticipación ante un daño o desgracia que va acompañado de un sentimiento de disconfort con síntomas de tensión. La ansiedad puede ser normal o puede ser anormal o inclusive puede ser patológica. Cuando es patológica, cuando la duración excede los límites de la normalidad, cuando la intensidad sobrepasa al estímulo que estamos considerando como peligroso para nosotros y cuando genera una evidente disfuncionalidad en las personas. Las sensaciones somáticas son muchas, principalmente aumento en la tensión muscular, mareos, sudoración, palpitaciones, síncope, taquicardia, temblor, malestares digestivos o urinarios. Los síntomas psíquicos suelen ser inquietud, intranquilidad, desesperación, deseos de huir, preocupación excesiva, sensación inminente de muerte, miedo a perder la razón y alteraciones en la percepción de sí mismo y de la realidad. Dependiendo del origen, de la causa de la ansiedad que presentemos, es decir, si el origen es físico, la solución o la alternativa va a ser tener respuestas físicas y motoras que nos pueden ayudar a neutralizar nuestro estado de ansiedad. Cierto grado de ansiedad es bueno, es positivo, pero cuando esto rebasa nuestras posibilidades, cuando nos comienza a generar un malestar, es cuando tenemos que comenzar a hacer algunos de los cambios. En algunos de los casos el manejo tenga que ser médico, farmacológico, y en algunos de los casos puede ser psicológico o con cambios en la rutina que nosotros tenemos. Algo muy recomendable en cualquiera de los casos es el realizar técnicas de relajación, técnicas de respiración que nos puedan ayudar a centrarnos en el presente, en el aquí y en el ahora, de tal forma que podamos pensar con claridad y tomar mejores decisiones. Pero también podemos hacer alguna actividad que nos pueda resultar gratificante, en la que nos sintamos felices, una actividad agradable, ya sea ejercicio, alguna actividad artística, alguna actividad altruista que nos pueda desconectar de la situación en la que nos encontramos, porque la ansiedad cabe decir que es momentánea. Cuando sentimos que nos llega la ansiedad, el temor, la fobia, un ataque de pánico, lo primero que pensamos es que nos vamos a volver locos, pero si nos salimos del momento y de la situación realizando alguna de esas actividades, podemos estar en mejores condiciones de tomar decisiones. Entonces, siempre es bueno salirnos de la rutina, desconectarnos un poquito para poder pensar con más claridad, ya sea haciendo alguna actividad o buscando algún pensamiento que nos pueda ayudar a sentirnos con más tranquilidad y con más herramientas para enfrentar el problema. Y esta también puede ser una salida ante aquellos casos en que la ansiedad es de tipo psíquica. ¿Qué se puede hacer? Existen muchas técnicas y ejercicios que recomendamos para el manejo psíquico, cognitivo de la ansiedad. Uno de ellos muy común y muy recomendable es un ejercicio que le llamamos o que se llama el ABC de Beck, que consiste en identificar claramente, inclusive si se pudiera hasta describir la situación
que nos presenta, que nos hace sentir un disconfort, un malestar o que nos sentimos que no podemos controlar la situación. La analizamos, la describimos con claridad y tratamos de encontrar cuáles son los sentimientos que están asociados a la situación. Después buscamos identificar cuáles son los pensamientos que automáticamente nos invaden, que hacen que nos sintamos de esta forma ante esta situación. Encontramos cuál es el pensamiento que nos genera mayor malestar o que es el que produce más de estas emociones. Lo analizamos y hacemos un ejercicio de juicio. Por un lado, encontrar cuáles son las razones o justificaciones que hacen que nos sintamos de esta manera, que hacen que creamos que efectivamente eso que tememos que nos puede pasar va a suceder. Aquellas situaciones o experiencias o cosas que hemos escuchado que pueden sustentar y justificar que nos sintamos de esta forma. 1, 2 o 3 máximo. Y por otro lado, en este mismo ejercicio de juicio, tratamos de encontrar cuáles pudieran ser algunas razones por las que eso que tememos puede que no suceda, algunos elementos que hay que esforzarnos por encontrar, pero que también existen para tratar de desmentir esa idea que también podemos tener. Poner ambas situaciones, las evidencias a favor de la idea que tenemos y las evidencias en contra de esa idea que tememos, y entonces hacer un juicio. De esta manera, poder encontrar un pensamiento alternativo más apegado a la objetividad, con mayor elementos de juicio, y entonces ese pensamiento forzosamente nos va a llevar a producir un estado emocional más adecuado. Lógicamente tiene que ver mucho con la ansiedad, pero también podemos aplicarlo en algunas otras situaciones. Este ejercicio también es muy recomendable aplicarlo en aquellas situaciones que sentimos que no podemos enfrentar, porque lo que sucede es que muchas de las veces lo que hacemos es que activamos algo que se llama visión de túnel. Tenemos un pensamiento catastrófico y únicamente nos centramos en aquel pensamiento que tememos con justa razón, pero que no tenemos por qué pensar que únicamente esto es lo que puede suceder. Cuando somos parciales, cuando únicamente le hacemos caso a aquel pensamiento catastrófico o disfuncional, estamos dejando de ver la realidad por completa. Entonces aquí es donde cabe el hacer este ejercicio que nos puede ayudar a ver la realidad completa, a tener mayores elementos de juicio y de esta manera poder tranquilizarnos y tomar decisiones más adecuadas. Y por último, pero no menos importante, nos encontramos también durante esta pandemia con trastornos de tipo depresivos. Estos trastornos se caracterizan básicamente por dos cosas: por la incapacidad de disfrutar las cosas que hacemos y también por falta de motivación para poder realizar las cosas que ordinariamente podemos hacer. Los trastornos depresivos van acompañados de un aspecto afectivo característico de la tristeza, de aspectos cognitivos, una sensación de desesperanza, de aspectos psicomotrices, principalmente la inhibición, y aspectos conductuales como una hipoactividad. Aquí nos encontramos con que el sujeto se encuentra, vamos a decirlo así, en un círculo vicioso en donde el estado anímico le genera tristeza y la tristeza le genera una conducta, ya sea de dejar de hacer las cosas que normalmente haría y al mismo tiempo de presentar algunas otras conductas que no hacía, como trastornos alimenticios, trastornos del sueño, presentar aislamiento y llanto fácil. El riesgo de la depresión, el riesgo principal es el riesgo del suicidio. Existe gran preocupación y gran interés por tratar de detectar aquellos casos de las personas que se encuentran en estados depresivos, porque existe la posibilidad de que en algunos de ellos se encuentre una idea de muerte, un intento de muerte o inclusive algunos de ellos consumar un suicidio. Nada más por mencionar algunos ejemplos,
Resulta que en Australia hicieron una investigación en población adulta y el 43% de las personas identificaba o creía que la depresión era un defecto de falta de carácter. En un estudio con 1.400 sujetos adultos españoles, el 14% de las personas consideraba que la depresión no era una enfermedad. Y entre el 30 y el 50% de los pacientes con depresión no han sido diagnosticados. Al menos el 75% de las personas no reciben tratamiento para su depresión. La depresión es la segunda causa de enfermedad más importante en salud. Esto medido en un indicador que se llama años de vida saludable ajustados por discapacidad. Desafortunadamente existen muchos prejuicios y estigmas hacia las enfermedades mentales, llámese depresión, ansiedad, estrés postraumático y muchas otras que podemos llegar a presentar las personas. Desafortunadamente se presenta algo que conocemos como el estigma, que son todas aquellas etiquetas o estereotipos que suelen hacerse hacia algunas personas, ya sea por su raza, por su orientación sexual, por tener alguna enfermedad particular, y entre ellas las enfermedades mentales. Eso genera un impacto en la percepción del sujeto, en su vida emocional, en su vida social. Esto le puede llegar a afectar en la vida familiar, inclusive hasta en el empleo. Y los estigmas pueden ser de tipo sociales, es decir, lo que está en el colectivo, de tipo personales, cuando aquella persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad mental, se siente mal consigo mismo por poder tenerla, y este autoestigma lo puede llevar a alejarse del servicio de salud y de atención que en algún momento dado puede ayudar a salir de este mal trago. Por eso es importante que promovamos siempre la atención oportuna de todas las enfermedades, incluidas las enfermedades mentales. Pero puede pasar que en alguna situación muy particular nos encontremos vulnerables y sin la capacidad de resolver el problema que tenemos enfrente. Para ello lo importante es mantener la calma y encontrar la respuesta más favorable para resolver los problemas que tenemos. Nos tranquilizamos, analizamos el daño, el recuento de los daños que hemos sufrido ante esta situación inesperada, respiramos, buscamos compañía y analizamos también cuáles son aquellos pensamientos que de manera automática están viniendo a nuestra mente, que seguramente son los que nos pueden llegar a ocasionar algún desajuste emocional o que nos pueden llevar a tomar una decisión incorrecta. Yo te propongo una técnica que se ha recomendado mucho para poder salirse de las situaciones en las que no encontramos la manera de responder porque estamos psicológicamente fuera de nosotros mismos, y esa se llama la técnica grounding. ¿En qué consiste? Desde el lugar en el que te encuentres, identifica 5 cosas que puedes ver. Observamos cuáles son 5 cosas que puedo ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son 4 cosas que podemos tocar? Desde donde nos encontramos, busca 4 cosas que puedes tocar. 3 cosas que puedes oír. En el lugar en el que estamos, desde el lugar en el que estamos, identifica 3 fuentes de sonido. 2 cosas que puedas oler. Y por último, una cosa que puedas saborear. Desconéctate de esa situación a través de esta técnica y seguramente vas a encontrarte más capacitado de poder enfrentar el problema que tienes por frente. Es importante que todas las personas, estemos diagnosticados o no con un trastorno mental, evaluemos cuáles son las medidas que estamos llevando para el autocuidado personal, y en este momento de pandemia mucho más, desde el aspecto físico,
ir con un médico, hacernos estudios de laboratorio de manera periódica, realizar actividad física que nos ayude a desarrollar musculatura, a mantenernos con fuerza, a ser autosuficientes físicamente. También ir con un nutriólogo, nutrióloga que nos ayude a mantener un peso ideal, pero también aquellas actividades que nos puedan ayudar a encontrar una salud mental. El mantenernos activos cognitivamente, leer un libro, realizar actividades que estimulen el pensamiento, la memoria, la función ejecutiva, el regular nuestras emociones, buscar alguna actividad en la que podamos nosotros mantener niveles saludables de estrés, el participar también de alguna actividad social, altruista, religiosa, en el que podamos nosotros sentirnos productivos y que ayudamos a otras personas. Y por supuesto no descuidar el aspecto espiritual, aquella forma personal, íntima que tenemos de relacionarnos con nuestra vida trascendente, el sentirnos que las cosas que hacemos tienen un impacto mucho más allá de la cuestión temporal. Estas son algunas de las recomendaciones que podemos hacer para evitar desarrollar enfermedades físicas y psicológicas. Por eso, en esta jornada hemos decidido hablar de la importancia de la salud mental para poder normalizar la atención, para brindar la atención de manera oportuna y poder ofrecer una mejor calidad de vida para todos. Les agradezco su tiempo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.